Acelerando Empresas, episodio 141. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impulsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer acompañarte hoy, lunes 31 de diciembre de este 2018, a punto ya de terminar el año, en este episodio número 141. En el que hablamos con David Blanco, que nos dará las claves para mejorar nuestra respuesta a los clientes. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos para aprender a emprender. Y ahora pues ya tenéis la masterclass completa de Bruno Moioli, 4 cursos prácticos de Lean Canvas, Elevator Pitch, Pitch Deck, Plan de Negocio. Y justo hoy comienza una nueva masterclass de nuestro invitado de hoy, de David Blanco, titulada 6 habilidades emocionales clave para emprendedores. Muy interesante, así que no os lo perdáis, inscribiros ya. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. David Blanco tiene 27 años de experiencia en formación sobre atención a clientes en Telefónica y Movistar y lleva más de 20 años formando a formadores, a equipos de ventas y a líderes de equipos comerciales. Es coach ejecutivo y empresarial y además es practitioner de PNL de Richard Bandler. David es además podcaster y lleva el podcast Tú eres el gerente de tu vida y es escritor del libro Tú eres el gerente de tu vida también y la web Ser mi jefe. Está especializado en conseguir más ventas y clientes fieles y felices y en gestionar la motivación de equipos, gestionando las emociones para elevar el nivel de liderazgo. Además, David se ha incorporado a nuestro equipo de mentores en acelerandoempresas.com/mentores. Pues le damos ya la bienvenida. Buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fran. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí contigo en tu podcast. Bueno, antes de empezar el podcast, felicidades por todo lo que haces y además que veo que tu podcast va para arriba como la espuma. Así que felicidades, Fran. Te hace un trabajo excelente. Muchísimas gracias, David. Eres un compañero de podcastero. Además, tenía muchas ganas de tenerte aquí. Así que, bueno, pues vamos a hablar de algo muy importante para el mundo empresarial, para los emprendedores, que es gestionar clientes. Esto es algo que es fundamental. Si quieres, empezamos por ahí. ¿Qué principales errores consideras que se cometen al gestionar clientes? Mira, yo creo que la clave fundamental es escuchar. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando gestionamos clientes y nos relacionamos con los clientes es escucharlos. Y para escucharlo fundamentalmente, yo creo que, y esto es algo que gestionando a los equipos comerciales en mi día a día es algo que suelo siempre decir, yo siempre digo que hay que hablar menos y escuchar más. Y para hablar menos y escuchar más hay una herramienta maravillosa que son las preguntas. Y yo creo que tenemos que hacernos expertos preguntadores, porque cuanto más preguntemos, más vamos a escuchar. Y hay una frase que yo suelo decir mucho en mis cursos y es que para hablar eficazmente es necesario saber escuchar. Y cuando suelo decir eso, la gente se queda como con una cara un tanto sorprendida, diciendo, pero para hablar eficazmente, ¿escuchar? Digo, claro, porque si tú escuchas más, cuando hables, lo que digas va a conectar y va a tener mucho que ver con el ser humano con el cual te estás relacionando. Y con los clientes ocurre exactamente igual, bajo mi punto de vista. Muy interesante ese comentario, ¿no? El hecho de que tú hables muy bien o sepas muy bien lo que estás diciendo no significa que eso conecte con lo que realmente la otra persona necesita o está buscando, ¿no? Claro, porque es que la capacidad de concentración del ser humano es muy limitada. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, pensamos que a nuestro interlocutor le llega todo y le llega desde que nosotros creamos nuestro metamensaje que está dentro de nuestra cabecita hasta que al final sale por nuestra boca, llega al cerebro de la otra persona y también lo tiene que decodificar. Yo eso, durante muchos años, Fran, yo lo he hecho gráficamente rompiendo un folio. Y entonces yo decía que cuando el folio entero es lo que yo digo, pero luego después, a medida que voy hablando, voy partiendo trocitos y luego ese mensaje llega a la otra persona y al final me quedo con una porción muy pequeña de folio. Cuando hago eso en los cursos, los alumnos empiezan a reírse y entonces yo suelo decir, pues mira, este poquito es lo que le llega a la otra parte. Por tanto, es fundamental pues estar cotejando constantemente lo que nosotros decimos con lo que los clientes o nuestros interlocutores escuchan. Sí, porque esto también es aplicable no solamente a los clientes, sino también a tu propio equipo. Claro, a tu propio, un líder que realmente quiera influir en su equipo, tiene que tener una capacidad, yo creo que más de ser un gran orador o un gran motivador, que sí es importante, pero yo creo que es fundamental escuchar. Si tú quieres influir en tus clientes, a quienes primero tienes que hacer felices y contentar son a tus clientes internos. Esa es una de las claves principales, ¿no? Cliente interno, cliente externo. Es que en una empresa no solo hay clientes externos, están los clientes internos y precisamente son en ocasiones tus propios empleados. En la medida en la que tengamos como líderes la capacidad de escucharlos, estamos escuchando la voz del cliente. Y eso es algo que
un líder que tenga esa capacidad de escucha, que a veces yo creo, Fran, tiene que ver también con nuestra capacidad de ser humildes. Para escuchar, eso le decía Winston Churchill, decía una frase maravillosa, ¿no? Que decía, valor es lo que se necesita para sentarse y escuchar a alguien. Qué bueno. una frase que me encantó cuando en su momento la descubrí. Y además, qué poco intuitivo, aunque parezca que es muy razonable, ¿no? Pero es contraintuitivo en realidad porque, a ver, la figura del líder la habitualmente asociamos a, por ejemplo, o sea, el líder tipo Steve Jobs, ¿no? Gente así muy agresiva, ¿no? Con mucho carácter, que llegan, que son capaces de, en fin, darte así un discurso ahí tremendo y tal. Pero en cambio, pues tú estás hablando de una figura mucho más, entre comillas, pasiva, en el sentido de recibir primero la información bien y después actuar sobre ella, ¿no? Mira, a mí no es que me guste. Yo cuando era pequeño era un apasionado del fútbol, luego me fui desapasionando y hoy en día tampoco es que me vuelva... O sea, me gusta un poquito, pero tampoco nada del otro mundo. Pero voy a poner un ejemplo. En el Real Madrid ha habido líderes, vamos a decir que ha habido entrenadores con un perfil duro, ¿vale? Que no han tenido éxito. Y principalmente los líderes y los gestores de equipo que han tenido un gran éxito han sido perfil Zidane, perfil Vicente del Bosque, incluso ahora actualmente Solari, por cierto, también un perfil pues que no es un Mourinho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos perfiles más tranquilos, más moderados, son perfiles que saben gestionar a sus equipos, que saben conseguir que dentro del equipo exista un buen ambiente. Y cuando eso sucede, en definitiva, a veces yo creo que es la mano izquierda, ¿no? Es saber, Pep Guardiola tenía una frase que decía que la clave para gestionar un vestuario consiste en no tratar a todos de la misma manera. Porque a cada uno lo tienes que tratar de una forma diferente, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. La clave de un buen líder es dejarse también manejar o dejarse llevar por la intuición. Y que está basada en la experiencia, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero dejarse llevar por esa intuición para saber que a uno le tienes que decir una cosa y funciona, y eso mismo a otro no se lo puedes decir. Porque chocarías con él. ¿Vale? Yo creo que esa es la grandeza del liderazgo, ¿no? Saber en cada momento lo que te sirve y lo que no te sirve. Y este trato personalizado, por decirlo así, puede ser una de las claves entonces para conseguir clientes más fieles. Sí, o sea, yo creo que para conseguir clientes más fieles, yo lo que pienso hoy en día, y eso es algo que lo tengo muy, muy grabado a fuego, yo creo que todas las empresas, bajo mi punto de vista, tenemos que empezar a intentar sorprender a nuestros clientes. Yo creo que a veces los clientes están demasiado habituados, casi están casi esperando que el comercial le diga lo que le tiene que decir y ya se lo sabe. Y ya prácticamente el no lo tiene en la boca, ¿no? Yo creo que esa capacidad de sorprender es la capacidad de hacer preguntas al cliente, la capacidad de hacerlo pensar, la capacidad de sacarlo de su zona conocida. Cuando tú sacas a un cliente de su zona conocida, en el buen sentido de la palabra, y le preguntas cosas del estilo, oye, ¿cómo le gustaría que fuera nuestro servicio? ¿Cómo le gustaría que le atendiéramos? ¿Cómo le gustaría que cuando lo llevamos a ese terreno, el cliente se siente un poquito en una zona fuera de confort, pero lo positivo es que cuando empieza a darnos información, esa información es una información súper valiosa para nuestro negocio. Y el problema es que cómo compatibilizamos esto con el tener 1000 cosas más que hacer, porque los emprendedores estamos para un roto, para un descosido, haciendo 1000 cosas a la vez y ahora tenemos que atender muy bien a los clientes, tenemos que escucharlos. ¿Cuál es el equilibrio ahí, David? Pues mira, yo pienso que el equilibrio en ocasiones es igual que muchas veces los emprendedores. Yo creo que a veces hay un terreno que olvidamos, que es el terreno de la comunicación o el terreno incluso de la venta, ¿no? A veces nos ensimismamos tanto en nuestros productos, en nuestros infoproductos, en nuestro negocio, en lo que tenemos en nuestras manos y al final tenemos que llegar al corazoncito y a la mente de un ser humano. Y para llegar al corazoncito y a la mente de un ser humano, hoy en día, con tantos impactos, tantos estímulos, para conseguir ser diferente, en definitiva, yo creo que cuanto más consigamos humanizar nuestro trato con los clientes y con los seres humanos, en definitiva, más nos vamos a diferenciar. Yo creo que se trata de conexión emocional, de conectar con otro ser humano, que simplemente cuando interactúes con él sienta que hay algo diferente y que para ti es muy importante. Ya sabes que el Lean Startup es estar pendiente de lo que realmente tus clientes demandan, pero no lo que tú crees que demandan, sino por lo que realmente están pidiendo, aunque no te lo cuenten exactamente, ¿no? Y para esto, evidentemente, hay que hacer escucha. Yo cuando le comento a los emprendedores, oye, siéntate con tu cliente, escucha de verdad qué es lo que está diciendo, incluso no le propongas tu solución hasta que realmente él te opine cómo lo solucionaría, ¿no? Que es muy interesante y coincide mucho con lo que comentas, ¿no? Y quizás esto se pierde un poco cuando pasamos esa primera fase, ya empezamos a vender, ya empezamos a crecer y empezamos a dejar de escuchar, ¿no?
Claro, es que escuchar, claro, yo pienso que también el mundo de las excepciones es maravilloso, porque claro, Henry Ford lo decía, ¿no? Si yo le hubiera hecho caso a todos mis potenciales clientes, pues en realidad en vez de un coche, pues lo que hubiera construido era un coche de caballos más rápido, ¿no? Sí, sí. O más caballos, en definitiva. Claro, yo creo que ese punto de rebeldía en ocasiones por parte del emprendedor, de a veces no escuchar, a veces si su intuición le dice que en ese momento él ha de seguir por ese camino y emprendiendo aquello en lo que cree fielmente, oye, sigue adelante. Pero yo creo que luego hay momentos concretos en los que te das cuenta de que a lo mejor algo falla. Y ese algo que falla, yo creo que aquí hay una palabra que ponemos encima de la mesa y es quizás hace falta, pues a veces ser humilde, desapegarte un poco de aquello que tú crees que es lo mejor del mundo y sentarte a escuchar a un cliente y decir, oye, ¿qué te parece? Y seguramente cuando nos sentamos a escucharlo nos va a decir cosas que no nos van a gustar. Pero luego en nuestra soledad, tranquilos, diremos, pues tiene razón, es que es verdad. Y para esto quizás sea muy interesante la teoría que alguna vez me has comentado de los sombreros, ¿verdad? Si quieres, cuéntalo un poquito. Sí, mira, los sombreros, yo soy un enamorado de la técnica de Edward de Bono, de su famoso libro del año 1986, que ya ha llovido, 6 sombreros para pensar. La clave fundamental es que la persona que maneja más puntos de vista tiene control de la situación. Y en ocasiones, cuando nosotros analizamos una situación, pensamos que hay una o dos opciones, pero no tiene por qué haber una o dos opciones. O sea, el mundo no es binario, 1 o 0. En ocasiones es 1, es 2, es 3, es 4, es 5, es 6. En los sombreros lo que te permiten es analizar una misma situación desde distintas perspectivas. Y lo bueno es que favorece la flexibilidad, porque tú en un momento, y esto desde el punto de vista del emprendimiento, para mí es ideal, porque si tú tienes un proyecto que lo estás arrancando con toda la ilusión del mundo, que le has metido muchas horas, que le has metido dinero, que le has metido tiempo, es que a veces es importante que te pongas un sombrero negro en la cabeza y que seas crítico constructivo y que te dediques a pensar por qué tu proyecto no va a funcionar. O incluso, porque en ocasiones el sombrero que tenemos es el amarillo, el orientado a beneficio, esto lo va a romper, a los clientes les va a encantar, es lo que necesitan. Pero hace falta otras perspectivas, ¿no? Y esas perspectivas la dan los sombreros. O las emociones, por ejemplo. En ocasiones nos hace falta ponernos un sombrero rojo en la cabeza para entender desde el plano de las emociones o desde el punto de vista de las personas cómo van a aceptar o qué punto de vista van a tener a propósito de lo que nosotros estamos implementando o proyectando, ¿no? Tú vas con el sombrero y te lo pones, ¿no? O se lo pones al emprendedor, ¿no? Sí, claro. O sea, yo en mis cursos lo hago. De hecho, una misma situación tú la puedes analizar con los 6 sombreros, por hacerlo rápido, ¿no? Analiza primero con el sombrero blanco la parte objetiva, racional. Ahí entramos en la parte numérica, la parte que se basa en la estadística de empresas o proyectos similares que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Y todo eso, pues, es objetivo, es racional. Luego tenemos el sombrero azul, que el sombrero azul es el sombrero del liderazgo, el sombrero de toma de decisiones, el que hace preguntas. En definitiva, es el que coordina y pone en marcha al resto de sombreros. El verde es el creativo. El verde es ¿qué pasaría si hacemos tal cosa? Y ese sombrero ponérselo en la cabeza es maravilloso y es muy importante en muchos casos, sobre todo si queremos hacer algo diferente de lo que hacemos, ¿no? O queremos obtener resultados distintos. Y luego, por ejemplo, el sombrero negro es fundamental también. El sombrero negro es pensamiento crítico constructivo. Como he dicho hace un instante, Fran, hay muchas veces que hay emprendedores que no se ponen a pensar por qué su proyecto no va a funcionar. Porque están tan orientados a ponerse el sombrero amarillo, orientado a beneficio, pensamiento positivo, y están tan orientados a que sí, lo que ellos tienen en su mente, sí va a obtener un resultado positivo, y en ocasiones no es así. Y yo creo que a veces nos falta un poquito de espíritu crítico, y los sombreros nos ayudan a eso, a saber gestionar pues con mayor flexibilidad cualquier situación. Muy interesante. Y luego yo en el terreno, por terminar, yo lo he utilizado mucho en todos mis cursos para saber gestionar las emociones. Y hay ocasiones en las que estamos muy implicados emocionalmente, y si estamos excesivamente implicados emocionalmente y tenemos un sombrero rojo en la cabeza, nos interesa verlo desde un punto de vista más racional, desapegarnos un poco. Y para eso necesitamos el sombrero blanco. Y hacer esa transición es muy importante en ocasiones.
bajo mi punto de vista. Pues súper interesante esta teoría, la verdad es que, en fin, creo que a todos puede ser interesante. Y bueno, si quieres un poco, vamos a terminar con que nos cuentes en qué andas metido ahora, porque bueno, te haces muchas cosas, tienes podcast, tienes cursos, tienes de todo tipo de actividades que yo creo vinculadas con este mundo del coaching empresarial. Y bueno, cuéntanos un poco, pero bueno, adelanto ya de que vamos a tener una masterclass tuya en acelerandoempresas.com/cursos para que todos puedan verla. Y bueno, cuéntanos ya, David, qué es en qué estás ahora liado. Bueno, yo sigo ahora mismo liado en el próximo trimestre en el año 2019 va a salir publicado mi libro, tengo una editorial y bueno, lo van a publicar. Uh-huh. El libro Tú eres el gerente de tu vida. Estoy pues impartiendo bastantes conferencias a propósito del propio libro y de la técnica y el método regalo para gestionar nuestras emociones. Y luego esto es una primicia, ¿vale? El primer lugar en el que sale es aquí. Sí. Fantástico. Y ya tengo mi segundo libro, ya tengo el borrador y ya tengo muchas cosas construidas y voy a hablar de atención al cliente y del mundo de la venta. Fantástico. Y de hecho he creado un método que precisamente se llama método y mi objetivo fundamental ahí es que va un poquito, Fran, en la misma línea de lo que yo decía antes de sorprender. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo de la venta y de la atención al cliente, hay palabras que son del siglo pasado. Cierre, objeciones, la presentación, la despedida. Y yo creo que lo que pretendo desde mi punto de vista y con muchos años de experiencia, ¿no? Y que siempre me ha gustado pensar y reflexionar y que he sido comercial también al teléfono durante muchos años y eso es una piedra de toque maravillosa, voy a intentar hacer una teoría a propósito de cambiar el lenguaje y las palabras que solemos utilizar. También, sobre todo, y ya con esto termino, Fran, pensando en un líder que tiene que dirigirse e influir en su equipo. Uh-huh. Si en ocasiones utiliza el mismo lenguaje, las mismas palabras, esas palabras se gastan. Y por tanto, perdemos fuerza y no conseguimos impactar, ni conseguimos cambios, ni conseguimos mejores resultados. Y yo creo que a veces ahí el que nos ayuda es el lenguaje. Así que a cambiar las palabras. Y bueno, pues muchísimas gracias, David. Todo lo que has aportado es maravilloso, como siempre. Y nada más, ya sabes que aquí te los tienes para lo que quieras. Un abrazo y nos vemos pronto. No, muy pronto y te deseo muchísima suerte, que sigas ahí dándole fuerte con tu podcast, que ya lleva más de 100 episodios, así que felicidades porque le estás dando muy fuerte y yo sé que hay un esfuerzo muy grande detrás, así que felicidades, Fran. Y muchas gracias por todo. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a David por participar y como siempre daros las gracias a todos por estar ahí. Recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify y además recibir el nota del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta que me hacéis en iVoox y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Y ahora sí que sí, pues esta noche, mucho cuidado, pero bueno, disfrutad todo lo que podáis también, que es Nochevieja, y a ver cómo entramos en este año nuevo que empieza mañana. Espero que sea muy feliz y desde luego, pues mañana ya lo celebraremos aquí también el podcast, porque sabéis que mañana también hay podcast, como cada día, y tendremos un nuevo episodio del ciclo de financiación privada para emprendedores, donde hablaremos del matching entre inversores y emprendedores seleccionados. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!